Hola a todos y a todas, bienvenidos a La Diana. Que no, qué broma, que estamos de vacaciones. Esto es la charla de los independientes, pero hoy Kiko pues ha tenido un problema familiar, no ha podido venir al programa y pues el Menda pues la ha tocado presentar. Ya sabéis que en este programa, bueno, pues somos aquí presentadores y tertulianos a la vez. Kiko también da su opinión, o sea, lo voy a hacer yo también hoy y vamos a intentar pues tener una moderación, una presentación lo más neutral posible. Y por supuesto voy a quitarle siempre la palabra moja para hablar yo, porque aquí es una dictadura, esto es una dictadura bolivariana y andalucista y los fascistas no pueden hablar, eso que lo tengo muy claro, moja. Eso, broma, amores. Pero lo que os cuento, que hoy soy yo el presentador, aunque este programa no es mío, esto no es La Diana. Que por cierto volvemos el 8 de septiembre, apuntadlo, volvemos el domingo 8 de septiembre. La publicidad, ¿eh? Bueno, vamos a empezar el programa, arrancamos. Bueno, pues ahora sí empezamos con el programa. Moja Food, es nuestro fascista de cabecera número 1. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por invitarme. Y Miguel Martín, nuestro fascista de cabecera número 2. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias por invitarme al programa. Bueno, hoy tenemos un programa monolítico, no tenemos 3 temas como hemos solido tener esta temporada, pero es que la verdad es que lo merece, ¿no? Nuestro tema de hoy es la investidura de Salvador Illa, que se convierte en presidenta de Cataluña con 68 votos a favor. Junts per Catalunya, lo dio el subtitular, intentó suspender el pleno alegando que la situación de Puigdemont representaba la anormalidad democrática. Eso es un titular de nuestros compañeros de La Nueva Málaga, porque efectivamente vive al periodismo independiente y de izquierda, por supuesto. Dicho eso, abrimos hoy nuestro programa con este tema, Cataluña. Tenemos, obviamente, realmente varios bloques, ¿no? Que vamos a hablar del pacto con Esquerra Republicana, vamos a hablar de la investidura de Illa, pero también tenemos que hablar del maestro de los maleteros, el maestro de la huida, Carlos Puigdemont. Y ese va a ser hoy nuestro primer bloque. Puigdemont, lazo la pregunta, quiero que me la conteste primero Moja. Hoy no hay límite de tiempo, aunque os iré cortando si os hacéis pesado. ¿Debería Puigdemont poder volver a Cataluña? Moja. Que si debería volver a Cataluña. Bueno, la cosa es sencilla. Si España es una nación que se deja humillar, la respuesta es sí. Si España es un Estado de Derecho, que no lo es, pues evidentemente no. Evidentemente no. ¿Por qué? Porque en un Estado de Derecho una persona fugada cuando llega al aeropuerto se detiene. ¿Qué ha pasado en España? Que ha venido, ha ido hasta el Arco del Triunfo, se ha paseado por Barcelona y nadie ha hecho absolutamente nada, incumpliendo su obligación en base a la ley de policía judicial, porque toda gente de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado es policía judicial y por tanto tiene la obligación de detener a cualquier persona fugada de la justicia o que tiene un juicio pendiente o cometiendo un delito infraganti y demás cosas. Pero no solo agentes de la policía judicial, sino también agentes, sino a personas independientes que no tienen ninguna relación con la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, tendrían el deber de actuar. O sea, si yo veo a Puigdemont por la calle, le meto un puñetazo y le llevo al calabozo. Cualquiera de nosotros tendría derecho de agarrar a Puigdemont y llevarlo a la autoridad judicial competente. Cualquiera de nosotros, en base a la ley de policía judicial, porque tiene una orden de detención vigente y no la está cumpliendo. Por tanto, yo creo que España se ha humillado. Pedro Sánchez lo ha rematado. Todo por 7 míseros votos. Recordemos que el PSOE fue el que dijo en el debate de investidura, literalmente leo: a ustedes, señor Casado, se le escapó Puigdemont y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. Esto no lo dijo ningún fascista de Falange o ninguna persona de Democracia Nacional o algo parecido. Esto lo dijo Pedro Sánchez en el debate del 2019. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha llovido desde 2019, ¿eh? Han pasado cosas. Ha llovido más de una vez. Que ha llovido más de una vez. Y, pues, una vez más, el socialismo corrupto no vuelve a cumplir la palabra y, evidentemente, traiciona a sus electores y comete un fraude y una estafa a sus propios electores. Y de ahí, cuando me refiero a estafa electoral, no me refiero a estafa de votos, sino a estafa a sus propios electores. Porque
No es delito, no es delito mentir a los españoles, pero es ilegítimo. Y no solo lo ha hecho Pedro Sánchez, lo ha hecho también Salvador Illa, porque recuerdo perfectamente que cuando le preguntaron a Illa en el debate del 2021, perdón, dijo: no voy a pactar con Esquerra. Le preguntan: usted fue ministro con los votos de Esquerra. Ya, pero los votos los aceptó Pedro Sánchez. Yo no los acepté y no lo haré, porque yo no voy a pactar con Esquerra. Quiero un gobierno que esté dentro de la ley. Y 4 años después pacta con Esquerra. Lo mismo que hizo Pedro Sánchez. Decir que no pactaba con los independentistas, 4 años después pactó con ellos. ¿Qué pasa? Que el socialismo... Lleva 4 minutos hablando. Déjame acabar. Quiero escuchar a Miguel. Acabo ya. Y el socialismo ni tiene palabra ni tiene escrúpulos. Y con esto... Pues por fin. Miguel, cuéntame. Bueno, con respecto al tema de Puigdemont, bueno, ha dado su espectáculo en Cataluña, se ha paseado, ha vuelto desde su exilio, o bueno, supuesto exilio o viaje, como él lo quiere llamar ahora, para no ser detenido por nadie en el proceso, mejor dicho. Aparte de eso, basta ver lo que ha hecho, es decir, por más explicaciones que dé la policía, la Guardia Civil o quien quiera darlo, lo que hay es lo que hay. Es decir, yo estoy escuchando, o sea, quiero escuchar yo lo que dirán, porque todavía queda bastante por decir, tienen que dar explicaciones bastante. Pero lo hecho está hecho y lo evidente. Puigdemont ha entrado, Puigdemont ha dado su discurso, ¿vale? Frente a todo el mundo. Y se ha burlado literalmente de todos los españoles que no querían que volviera un símbolo, quieras que no, de ese hecho funesto que ya sucedió, que, bueno, el proceso y todo esto, movida. Aparte de eso, Puigdemont llegó incluso a entrar en el Parlamento, pasa que luego, a posteriori, llegó a entrar a la puerta. Llegó a posteriori después a conseguir de algún modo huir, que también se habla de colaboración de los Mossos con Puigdemont en su ida. Eso también habla muchísimo de la justicia como está aquí. Que digo, que tendrán que dar explicaciones y yo estoy abierto a lo que tengan que decir. Pero lo hecho está. Ojo, cuidado, que también lo han ayudado en sus casos. Y se ha desvelado ya. Aparte de eso, todos los planes que tenía Puigdemont, yo no sé a dónde se habrán ido. Yo no sé cómo no es capaz ahora de mirar a la cara a sus electores o a sus supuestos electores en el Parlamento. No ha sido capaz de entrar y dar la cara finalmente frente a todo el mundo, con todo su discursito y todo este espectáculo que ha dado para luego correr. Se ha ido por una rat lane como podía haber hecho perfectamente un nazi en el 45. Entonces, se ha escondido, en serio, por bate. Entonces, yo no sé a qué tiene miedo Puigdemont, que tendrá tantísimo miedo. Yo creo que lo que tiene un poco miedo es que se le caiga su discurso, que se dé cuenta a lo mejor de que la persecución, supuesta persecución, o no se va a dar, o si se viera, imaginémonos que Puigdemont acabara en la cárcel, como tanto claman muchos, igualmente luego simplemente tendría que recurrir al Constitucional para que lo amnistíe, como ya amnistiaron por la supuesta malversación que tiene él, también lo amnistíen como amnistiaron a los seres. Entonces, es algo de lo cual... los seres, Miguel. Me digas. Vamos a ver, ¿sabe lo que significa? Han salido de la cárcel. El Constitucional ha dicho que la sentencia no era correcta. Eso no significa amnistiar. Utiliza bien los verbos. Entre los tres, tú eres el que deberías saber más de términos jurídicos, Miguel. Un poquito de seriedad. Lo ha sacado, gracias, lo ha sacado de la cárcel. Algunos. Entonces, podría salir perfectamente de la cárcel a posteriori, como ya hay precedentes para que pudiera salir de la cárcel. Luego, Puigdemont no tiene miedo a nada, solo tiene miedo a una cosa y no es precisamente a la justicia española, no tiene miedo a que venga un guardia y le haga algo, no. Tiene miedo, yo creo que tiene más miedo a que se caiga un poco su relato, porque es su principal relato de victimización del pueblo catalán y todas esas cosas. Lo que él suele decir es que lo van a detener, que lo van a pillar,
que estoy refugiado porque si entro me detienen, y cuando entra y no lo detienen, pues se le cae su discurso, es todo su entramado de palabrería se empieza a caer. Si hubiera sido capaz de entrar ahí, o incluso si posteriormente hubiera sido capaz de librarse fácilmente de prisión, todo esa victimización se iría reduciendo y con ello, en parte, su electores. Lo mejor que ha podido hacer desde un punto de vista discursivo es huir, escapar. Escapar, como eso, me espera las ratas que salen de los barcos cuando ven que su barco se hunde, por lo mismo. Me ha dado la cara y, mientras tanto, ha permitido que ella consiga restablecer la supuesta normalidad democrática, que yo no sé lo que será normalidad democrática en España, pero lo que sea, supuestamente ella o su gente habrá conseguido y finalmente ha conseguido presentarse como presidente. Vale, Miguel. Escuchadme. A diferencia de vosotros, el público, nosotros vemos arriba un tiempo, ¿vale? Vosotros veis que, por ejemplo, habéis empezado a hablar en el minuto 6 y habéis acabado de hablar en el minuto 11. Controlaos un poco vosotros que no os tenga que cortar yo, ¿vale? Lo tenéis ahí arriba a la izquierda en rojo. Controlaos un poco los discursos. Procedo a hablar durante 10 minutos. A ver, un poco comentando a todo. Puigdemont no ha entrado y ha salido porque el gobierno de España ya ha dicho, venga, va perfecto, y el gobierno de Cataluña ha dicho, venga, va perfecto, y le ha dejado entrar. No. Se ha ido sin que lo detengan porque ha huido de la justicia. No porque los policías de ninguna organización de las tres que estaban en Cataluña tuviese órdenes de no detener. Porque tienen órdenes de detener, porque además lo puso el Supremo. El Supremo es el que dice que la amnistía no puede entrar a los delitos de malversación. Que ahí es donde tú te has confundido, porque el Constitucional dice que sí, y en el caso de que Puigdemont recurra al Constitucional, el Constitucional sí aplicará la amnistía, en este caso sí a Puigdemont. Lo que queremos decir, Puigdemont ha venido a dar un discurso político, como un político que es, como un diputado más que es, y aquí habría que hablar de varias cosas. ¿Por qué la soberanía nacional, popular, llamadla como queráis, del pueblo español, ha decidido que se haga una ley de amnistía porque la ha votado el Congreso de los Diputados con una mayoría absoluta y ha llegado a un tribunal y ha dicho, no, esto no va a ser así? Pues porque patatas. El pueblo, bueno, los representantes del pueblo han votado una ley, que es la ley de amnistía, donde se decía que los políticos catalanes, igual que otros ciudadanos, igual que los policías, por ejemplo, todas sus posibles condenas y procesos que tuviesen después del procés, pues serían paralizados todo y sería todo olvidado, porque para eso se aprobó una ley de amnistía. Puigdemont, por ejemplo, tiene ese caso de la posible trama rusa que todavía no ha llegado a ningún lado, que no sería amnistiable, y el caso de la malversación le sigue pesando. Y por eso hoy hay una orden de detención contra él. ¿En cuánto es democrático que no se aplique una ley que han aprobado los diputados? No lo sé. Pero te repito, Miguel, y te repito, tía Moja, que me has dicho que no con la manita. Todas las fuerzas armadas todas las fuerzas de seguridad de este país tenían la orden de detener a Carlos Puigdemont. ¿Y dónde estaban esas fuerzas cuando estaban en un discurso frente a todo el mundo? Díselo a la Policía Nacional que le dejó entrar en territorio español. Díselo a la Guardia Civil que le dejó entrar en territorio español. Hasta donde sabemos que es una filtración de los Mossos habían pactado con Puigdemont dejarle hablar en normalidad democrática porque es un diputado más y cuando terminase su discursito él se entregaría. Entonces, los Mossos han llegado a un acuerdo de buena fe con un señor para que pudiese hacer su acto y ya después detenerlo. Aquí el malo ha sido el que se ha incumplido ese pacto, Miguel. No son los Mossos que hayan sido los delincuentes. Ha habido 2 detenciones y uno de ellos ya ha salido de prisión, bueno, de prisión del calabozo, a 2 Mossos concretos que se habrían saltado esa ley para apoyar a Puigdemont. Eso es una cosa y otra es las órdenes que toda la organización tuviese. No podemos señalar a los Mossos de Escuadra como que están apoyando al independentismo y son la policía de Puigdemont, cuando ha sido 2 los casos de posibles colaboradores con Puigdemont. Hay que ser un poquito concreto, porque si no, también habría sido colaboradores con Puigdemont la Policía Nacional y la Guardia Civil. Y no os veo aquí señalando yo la Policía Nacional, no sé. Bien, bien. Sobre otro asunto, ¿tenía derecho el presidente a sentarse en el Parlamento? Sí, porque es diputado. Es diputado de las Cortes Catalanas porque fue electo. Tendría todo el derecho a ir al Parlamento. ¿Qué ocurre? Pues que él quería que el Parlamento no siguiese, que el Parlamento no embistiese a ella. Él quería llegar, que lo detuviesen en la puerta del Parlamento y que todo se frenase.
Eso es lo que se había dicho durante días, eso es lo más lógico, y además el propio presidente del Parlamento dijo que si eso ocurriese, efectivamente pararía el pleno, lo que podría hacer incluso una repetición electoral si se aplazase demasiado la investidura de ella. ¿Hizo eso? Bueno, pues podría. Yo estaba siguiendo el pleno, yo lo seguí durante las 9 horas y cuando volvieron de receso de la hora, porque hay una hora después de que hable el candidato, hay una hora en la que todos los grupos se supone que son en esa hora cuando se preparan los discursos. Y cuando entra, el segundo del grupo de Junts hace así, diciéndole al presidente, hablo yo. Igual en esa hora ocurrió algo para que Puigdemont no pudiese entrar. Porque además todos los escaños de los independentistas fugados tienen un lazo amarillo. El de Puigdemont no lo tuvo. Lo dejaron vacío, pero no le pusieron el lazo amarillo. Yo creo que Junts dejó todo para que Puigdemont pudiese entrar. Además lo dijeron. Queremos que antes de que acabe este pleno, Puigdemont, el presidente Puigdemont, pueda ejercer su derecho de diputado electo. Todo el momento lo dejaron entrar. O sea, lo dejaron caer. Y si hubiese ocurrido, lo hubiesen detenido en las puertas, se hubiese frenado todo. Que era todo el rato su intencionalidad. Que aquí la policía X, Y o Y estén colaborando con el independentismo porque en España tenemos una suerte de gobierno nacional independentista, pues bueno, pues decir lo que queráis, pero yo no voy a colaborar con que se diga que una fuerza de seguridad estaba colaborando con un prófugo de la justicia, porque en este preciso momento están declarando los responsables de los Mossos de Escuadra, declarando al hilo de lo que pasó ayer. O sea, no lo estamos acusando, así que no podemos juzgar en eso. Luego hablamos de más asuntos del tema de Puigdemont y entramos con lo de ella. Me pedía la palabra Moja y ya sabes, recordar a ti. Has dicho que no hay que culpar a los Mossos por lo que han hecho. Vale, ¿qué hubiera pasado si la Guardia Civil o la Policía Nacional hubieran hecho la misma actitud que hicieron los Mossos, pero con un neonazi, por ejemplo? ¿Qué hubiera pasado? Que tú y toda la gente de tu entorno estaría diciendo que la Guardia Civil es fascista. Todo el mundo. Todo el santo mundo diría que habría que disolver a la Guardia Civil por ser fascista. Pero ahora, como son los Mossos de Escuadra, pues no pasa nada. Los Mossos están bajo el mando de la Generalidad traidora. Una generalidad que habría que someter a la ley o directamente suprimirla. Pero tenemos un gobierno que evidentemente eso le importa poco. Y le importa poco lo que pasa en España. Los Mossos de Escuadra tenían la obligación de detenerlo según lo vieran. No vamos a negociar para que des un discurso de que no sé qué normalidad democrática para que luego bajes. Las fuerzas de seguridad no son un sindicato para hacer una negociación colectiva. Ni son la patronal. Su objetivo es cumplir la ley. Y la ley no es flexible. La ley se cumple o no se cumple. Porque a la mujer que 2 días antes la multaron con... Le llegaron a su casa a las 11 de la mañana para multarla con 300 euros por tirar cáscaras de pipas. No se le fue flexible para cumplir la ley. A la que multaron con más de 2.000 euros por tirar una caja de Amazon en la calle y supieron su domicilio por la pegatina de los datos, tampoco se le flexibilizó para cumplir la ley. ¿Qué pasa? Que Puigdemont sí. ¿Os imagináis en 1950-55 a Hitler entrar y dar un discurso en Berlín? ¿Os lo imagináis? Y que la policía alemana le dejara entrar. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? ¿O os imagináis, por ejemplo, al dictador de Libia, que lo mataron, pero que después pero que imaginemos que se hubiera exiliado? Estás comparando a un señor que te guste más, que te guste menos, presidente de un gobierno con un dictador. Y Hitler también fue presidente de un país democráticamente elegido. Y un genocida, efectivamente. Democráticamente elegido. Pero más o menos lo que hizo Puigdemont. Llegó democráticamente, pero sucumbió al país en el caos. Y lo que hizo, ¿os imagináis, por ejemplo, al dictador de Libia, Gaddafi, que lo mataron, pero imaginemos que se hubiera exiliado, volver 7 años después entre honores? Yo no me lo imagino,
pero se ve que en España se permite. Y luego también yo creo que vuelve por electoralismo, porque ha visto que cuando se presentó a candidato pensó que iba a sacar una rotunda aplastante mayoría, pero que se le fue al garrote con el pacto entre el PSC, Esquerra y Junts, Esquerra y Podemos, perdón, y los comunes. Y ha dicho, voy a hacer el teatro a ver si consigo rascar más votos. Y la orden de detención, que has dicho que no pertenece a la soberanía nacional, o no sé, has dicho. Pues mira, yo te voy a dar un ejemplo. Te voy a decir una cosa. Todo político está obligado a cumplir la ley. Todo político. Y los tribunales independientes están para hacer cumplir esa ley. Digo yo, que tiene más responsabilidad y más sentido confiar en un señor juez a confiar en el panadero que ha votado en la amnistía. Digo yo. Yo confiaría más en el juez de arena que en el panadero de mi barrio que votó al PSOE para que le quitara la ley de amnistía. Le aplicara la ley de amnistía. Por tanto, no hay que decir que los jueces hacen uso de esa soberanía y de esa ley que se ha aprobado en base a la soberanía nacional para garantizar la democracia. Y la normalidad democrática de la que hablas no es lo que ha dicho Miguel, que normalidad democrática, de que ella dice que va a traerse que normalidad democrática. Mira, la normalidad democrática es que la izquierda tenga el control total, que los separatistas manden aún más y crear, como ya lo dijo ella, como lo dijo el propio ella, que esto no es un invento de la malvada ultraderecha, dijo ella que él cree en un Estado plurinacional y que Cataluña sea un país dentro de un país, dentro de un espacio federal que es la Unión Europea. Pero ¿qué chiste es eso? ¿Qué chiste es eso? ¿Te imaginas a alguien en el Parlamento de París diciendo semejante barbaridad sobre Francia? Vamos a hacer una nación, un país de países, una nación dentro de una nación, dentro de un espacio común federal que se llame. Esto es un chiste malo. Eso no es un discurso de una persona que aspira a ser el representante del Estado en una comunidad autónoma. Esto es un discurso del típico comediante que debería, solo por el discurso que hizo, debería haber sido inhabilitado, y la incapacidad de ejercer cualquier cargo del Estado. Porque tú, cuando defiendes la ruptura del Estado, no puedes representar al Estado. Es lo que digo cuando digo que los partidos separatistas no pueden gobernar ninguna comunidad autónoma del Estado, ni gobernar ningún ayuntamiento, y deberían estar al margen de la ley, aislados, prohibidos y con total incapacidad para hacer lo que están haciendo. Porque... Vale, Moja, te voy a cortar. Acabo ya. Lleva 5 minutos y quiero abrir otro tema. Solo te voy a contestar que el presidente de un gobierno autonómico no es el representante del Estado en una autonomía. Es el representante ordinario del Estado, o es el representante ordinario del Estado en la comunidad autónoma según la Constitución. Te repito que te he cortado. Te podría responder muchas cosas a los que has dicho. No lo voy a hacer porque quiero abrir otro tema. Y ya vayan 5 minutos hablando. Lo he medio abierto yo en mi turno de intervención y le voy a preguntar a Miguel qué pretendía hacer Carles Puigdemont con su vuelta a Cataluña. No le voy a dar la palabra en este asunto a Moja, ni me lo voy a dar a mí, porque ya lo hemos contactado. Pero Miguel, tú no lo has dicho, tienes tu micro silenciado, quítatelo y responde. ¿Qué pretendía hacer Carles Puigdemont con su vuelta a territorio catalán? A ver, la teoría que yo tengo era, para empezar, o sea, lo evidente es impedir que hubiera una investidura en ese momento. Yo lo que quería que hubieran reelecciones y además que lo detuvieran. Era evidente que él pretendía eso, pero por algún motivo nadie lo consiguió detener. ¿Por qué? Porque es casualmente muy conveniente que lo detuvieran. Si él se hubiera sentado allí, si él hubiera impedido con su detención esa investidura, hubiéramos tenido una prórroga que probablemente hubiera acabado con unas segundas elecciones. Posteriormente, él, una vez en prisión, hubiera sido posteriormente amnistiado o sacado de prisión por el Tribunal Constitucional, y posteriormente hubiera tal vez encontrado algún modo de o estar al mando de vuelta de Junts
bueno, estar al mando, presentarse como candidato a presidente de unas hipotéticas nuevas elecciones, o bien por lo menos seguir siendo una figura fuerte en el partido, pero además tener el discurso aún más fuerte de la hipotética detención. Eso, como hemos visto, no se ha dado así, ha fracasado tanto por parte de Puigdemont como por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español, ya que, como hemos visto, bueno, lo que tú dijiste antes, Samuel, que han pactado, no sé qué, de dejarle dar un discurso, pactar con un individuo sobre el que tiene una orden de detención para un plan que encima salió mal y que acabó con él escapando, pues, hombre, no me parece a mí una cosa de la que estar orgulloso de parte de la fuerza y cuerpo de seguridad. Me parece más que era un fiasco y algo por lo que van a tener y le darán responsabilidad y hablarán sobre ello y darán explicaciones. Pero bueno, yo creo en resumen que lo que quería Puigdemont, viendo que su partido era segundo en las elecciones catalanas, porque fue así, su partido era segundo, o conseguir volverlo primero, o conseguir en un futuro una nueva investidura en la cual él, lo mismo que ya hizo Sánchez, porque como hemos visto, Sánchez, su partido, quedó segundo en las elecciones nacionales, pues quedó segundo y, sin embargo, por una serie de coaliciones, por una serie de pactos, consiguió gobernar. Yo creo que Puigdemont lo que quería al final era gobernar. O sea, no nos engañemos más que Puigdemont quiere, al final, que pretende con su vuelta gobernar Cataluña y todo su discurso encardinado en exaltar al pueblo catalán para que lo apoye. Que lo que pasa es que ahora el pueblo catalán se encuentra con una silla vacía y con un Puigdemont que le da la espalda, que se va corriendo, una Rattler. Pero bueno, eso es lo que yo creo que Puigdemont querría y tanto se ha manchado su nombre, se ha manchado el nombre también en el proceso de la fuerza de cuerpo de seguridad del Estado bajo el contexto que sea, no arrestar a una persona sobre la que tenía una orden de detención bajo cualquier plan, que encima todo lo que están diciendo de que hay un supuesto plan, de que había algo montado, lo que se ha salido mal. Porque si la intención al final era arrestarlo, no lo han arrestado, ¿vale? De hecho, ha salido después Puigdemont con su abogado y tal, diciendo que nunca me atraparé y no sé qué, como para intentar mantener o reconstruir ese argumento y al mismo tiempo riéndose y burlándose de la fuerza y cuerpo de seguridad, burlándose del Estado español, bueno, burlándose de absolutamente todo el mundo aquí. Pero bueno, yo creo que su intención era esa, gobernar, le ha salido mal y ahora mismo está intentando como salir del paso de algún modo que ni él mismo sabe seguramente, y si lo sabe veremos a ver lo que hará. No tendrá el valor en estos días o meses, no sé si reunirá el valor que le falta para dar la cara a su electorado por fin y darla sentado en una silla, pero de momento no la ha conseguido reunir, por lo visto. Por lo visto algo le ha atemorizado bastante como para salir corriendo, pero salir corriendo supuestamente en un coche policial. Entonces, lo que él temía, tal vez no era la policía, no sé qué sería, pero hay algo que no nos cuadra y que todavía tiene que resolverse y tendrán que darnos unas debidas explicaciones por ello. Vale, sobre los temas que has comentado de la policía, lo del coche policial no es un coche policial, es un coche que pertenece a un policía, que no es lo mismo. Como una cosa es la furgoneta de la panadería y otra cosa es el coche del panadero. Pero sí, es lo que se está diciendo, sí. Los Mossos de Escuadra, lo poco que podía leer del discurso que empezó hace casi una hora, al día en el que nosotros estamos grabando, dice que van a abrir una investigación y se sabrá lo que se tenga que hacer. Ya está. Esto es así, esto va así, y los Mossos de Escuadra ya investigarán y seguramente la policía hará una investigación por su cuenta de qué ha ocurrido y ya está. De hecho, el ministro de Justicia dice que toda la operación dependía de los Mossos de Escuadra. En función de lo que has dicho, bueno, te pediría que no insultases a nadie, que no llamases rata a nadie, por más que te lo pueda parecer en tu opinión personal. La libertad de expresión no incluye el insulto y te repito, como te digo mucho, tú eres aquí en esta mesa el que debería saber más de leyes, de derecho, y sabrás que eso no va así. Tú podrás opinar lo que quieras, pero no puedes insultar a una persona. Dicho eso. Ojo, cuidado. Yo no he dicho que tanto que podemos usar como la rata que he dicho tal cual. que se ha escapado como una rata, se ha escapado como una rata. Y Moja lo ha comparado con un genocida y con un dictador. Solo comentar un dato. Puigdemont no busca gobernar porque sabe que no puede gobernar. Puigdemont lo que busca es intentar reforzar una idea muy suya
del independentismo que circula en torno a la figura de Carles Puigdemont, que ya ni siquiera en su partido es la única. En Junts per Catalunya hay voces que quieren ya pasar página del liderazgo de Puigdemont y pasar página incluso del procesismo. Esquerra Republicana ya con este sí a la investidura de Salvador Illa, aunque sea un sí lleno de noes, como ellos dicen, está dando un sí a cerrar la puerta al procesismo y que efectivamente habremos una nueva etapa en Cataluña y en el conjunto del Estado. Se está abriendo una nueva etapa con la que Puigdemont no está contento. Y esto es lógico, y hace un año te lo dije, va a hacer el paripé, cuando estuvimos hablando de lo de la ley de amnistía. Él va a intentar por todos los métodos que el catalanismo vuelva a circular en torno a él, pero es que el catalanismo no está a favor de ello. Va a intentar, va a montar estos shows, seguramente va a volver a hacer algo, porque lo que quiere es seguir pivotando su proyecto independentista, lo que significa no solo mandar en Junts, sino poder mandar en el conjunto de las formaciones independentistas, que ya son 4, son 3 más de la suya. Y eso no pasa solo por gobernar, sino pasa por mandar en su partido y, por ejemplo, haber conseguido que algún diputado de Esquerra Republicana ayer no votase a favor del presidente, al menos investido, Salvador Illa, sino que votase en contra por respeto a la figura del molt honorable president Puigdemont. Eso era una de las cosas que pretendía Puigdemont, que era que Esquerra Republicana no apoyase finalmente a Illa, ¿no? Con un intento de OPA a sus diputados. Ahora planteo una cosa en el debate que ya he comentado yo un poco, lo del fin del procesismo o no, si ha acabado el procés o no ha acabado el procés. Conocemos ya un poco lo que va a decir Moja, pero bueno, te lo pregunto a ti. Moja, ¿crees que ha terminado el procés con la investidura, con la llegada al poder de la Generalitat de Salvador Illa? Bueno, yo creo que es una cortina de humo porque pues sí que puede ser un paréntesis más tranquilo. Hombre, porque evidentemente no se van a bajar los pantalones ante los separatistas. Pero yo creo que este gobierno tiene las horas contadas porque va a acabar. Y cuando acabe, pues evidentemente Puigdemont junto con Esquerra y junto con la Alianza Catalana volverán a conformar otro gobierno separatista aún más radical y pues lo que harán será abrir un nuevo proceso. Y en ese caso habría 2 escenarios posibles. Uno, que la izquierda estuviera en el gobierno central y se volviera a bajar los pantalones y se cediera a todas las competencias que piden hasta lograr ese ansiado referéndum, que es lo que pretenden. O si no, o por el contrario, un gobierno del Partido Popular y Vox y aplicar un 155 y restablecer el orden que ya hace falta en Cataluña, porque recordemos que cuando se aplicó el 155 en 2017, el orden se restableció casi de inmediato. En mi opinión, fue un 155 light, no tuvo una perseverancia ninguna, pero sirvió para devolver una normalidad increíble, porque cuando se aplicó, la gente pues ya se tranquilizó y todo volvió a la normalidad. Las calles amanecían tranquilas. Algo parecido pasó aquí en el País Vasco, cuando se aplicó la ley de partidos en 2002 y se ilegalizó a las marcas políticas de ETA y se prohibió diferentes organizaciones juveniles. De un día para otro, la marquesina dejó de arder los cajeros automáticos, las calles amanecían tranquilas y eso es lo bueno de aplicar la ley, porque uno piensa que... Eres incapaz de no hablar un día de esto, tío, eres incapaz. Bueno, y eso es lo bueno de aplicar la ley, porque cuando tú aplicas la ley es educativo, es hasta educativo para la gente, porque cuando uno aplica la ley ya se piensa que va a arder Troya, ¿no? Y Troya no ha ardido, sino que se amanece todo. Después del caos amanece la calma. Y eso es lo bueno, eso es lo que se debe hacer en Cataluña. En mi opinión, aplicar el 155 y suspensión de la autonomía. No queda nada más ninguna. Y si luego se disuelven a los Mossos d'Esquadra, pues mejor que mejor. Por tanto, eso es lo que hay que hacer en Cataluña y dejarse de ceder, porque ya, si se legaliza el catalán, pues mejor que mejor. Si se mete en la cárcel a todo el que piense que Cataluña es una nación, mejor que mejor. Y así, ¿verdad? Porque si se sigue cediendo, vamos a acabar en un referéndum. Y muy probablemente en ese referéndum ganemos nosotros. Y España siga siendo unida. Pero va a ser una humillación nacional
vamos, impresionante. Y hay veces que pienso que por qué no le damos la independencia a Cataluña y así nos dejan en paz. Pero desgraciadamente hay personas en Cataluña honradas, españoles de verdad, que no merecen ser separados de su patria. Por tanto, hay que seguir defendiendo la unidad nacional, cueste lo que cueste, y pagando el precio que se debe pagar. Y no solo en Cataluña, sino en todas las regiones de España. Que España sea una grande y libre, en definitiva, ¿verdad? ¿Qué te molesta a ti que España sea una grande y libre? Una España que ya es una era una frase de un dictador, por ejemplo. Era una frase de un dictador. Que España sea una. ¿Te parece bien o te parece mal? Porque España es una. Que sea grande. Que sea grande y que sea ancha. No me importa lo grande o ancho que sea mi país. Hombre, libre sí, pero la frase que quien la inventó esa frase no era muy libre, ¿eh? Bueno, a ver. Has comentado que hay que legalizar prácticamente el independentismo. Ahí, con dos cojones. He comentado una cosa al final que es bastante rara, ¿no? Como no, sí, nosotros ahora mismo ganaríamos en un referéndum, cosa que es verdad, pero es una humillación hacer el referéndum. Una humillación que la gente vote. No me parece súper... Sí, la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de los españoles. Para ti la Constitución un día es lo mejor que ha inventado la raza humana y para ti el otro día es un invento de los socialcomunistas para imponer una dictadura estalinista vamos, oculta, ¿no? Que para ti la Constitución una cosa es una cosa y otra cosa otro día es otra. Sí, pero yo tengo mi opinión acerca de la Constitución, pero es la ley que hay que aplicar y es el marco jurídico supremo. Te recuerdo, por cierto, que hace cuestión de un año tu partido político en ese entonces, que era Vox, propuso que los españoles tuviesen la voz, que pudiesen hablar y pudiesen votar en más referéndum. No solo eso, sino que tú mismo escribiste un artículo en nuestro medio, en La Nueva Málaga, diciendo que había que poner más referéndum para que la gente pudiese hablar y tuviese Sí. ¿Qué malo hay con que la gente pueda votar en un referéndum y decidir el futuro de su país? Yo estoy a favor de un referéndum a nivel nacional. Artículo 92 de la Constitución española, norma suprema del ordenamiento jurídico español. Estoy a favor de un referéndum a nivel nacional, en toda España. Eso es como si Miguel y yo decidimos que vas a comer esta noche. La soberanía reside en el conjunto del pueblo español. En base a la ley, no en base a mi criterio supuestamente fascista, en base a la ley, tú, si por ejemplo se vota un referéndum de autodeterminación en un barrio de Málaga, yo tengo que tener capacidad de decisión en ese barrio de Málaga, porque si no, me están privando del derecho de lo que quiero que sea mi nación. Si no me estás privando a mí de mi derecho como malagueño a decidir qué quiero que pase con mi ciudad. O sea, eso es así. Pero bueno, vamos a hablar. Os voy a dar un ejemplo. Para terminar, os voy a dar un ejemplo muy básico que pasó aquí en mi ciudad, Baracaldo. Aquí en Baracaldo hubo una tala de árboles masiva en un barrio Luchana. Y claro, se hizo un referéndum de autodeterminación. Qué guapo, ¿no? Por un árbol. Bueno, un referéndum de auto. Yo no lo voté. No dije que podía decir. No, convocado por el ayuntamiento, no por el. ¿Convocado que debería votarlo yo también? A eso voy. Se convocó un referéndum del ayuntamiento. El ayuntamiento lo convocó. Y claro, los vecinos de ese barrio, que yo en ese momento vivía en ese barrio, queríamos que solo nosotros lo votásemos porque solo nosotros vivimos en ese barrio. Vale, ¿qué dijo la alcaldesa? Que en base a la ley y la alcaldesa citó la Constitución, dijo, en base a la ley, todo el municipio, porque esto tiene que tener capacidad de decisión en base a la ley. Y claro, y nos lo tragamos y nos tuvimos que comer la tala de árboles. Por tanto, la ley está para cumplirse. Te puede gustar o no te puede gustar, pero la ley se cumple. Me encanta que tú en su momento defendías una cosa que hoy no estás defendiendo. No, hombre, porque la tala de árboles rompía la estética del municipio. Cállate. Para vosotros esto es una noticia que lleva ya 2 días, ¿vale? Circulando, pero para nosotros es última hora. Los Mossos de Escuadra dicen que no había ningún tipo de pacto con Puigdemont ni con su entorno para hacer nada. No había pacto. Esa información que había algunas fuentes de los Mossos que trasladaron, me parece recordar, a la cadena SER, lo desmienten los Mossos de Escuadra, dice que no había ningún tipo de pacto con Puigdemont. Volviendo al tema, estaba hablando yo, por cierto. Más allá del referéndum, de si ganamos, no ganamos, que a mí me parece lo más lógico que pueda haber ese referéndum, democracia pura y dura. Hay otra cosa que ha comentado Moja, que ahora mismo no recuerdo, que era prácticamente que se humillaba a España porque
sé, porque se puede hablar en catalán, en Cataluña. Es que un poco va por ahí, Moja, cada vez que habla, que hay que aplicar el 155 como todos los días, ¿sabes? Que se ha levantado hoy el presidente con la pierna izquierda, no, qué malo, no será comunista, ¿verdad? 155. Que está hablando en catalán cuando compra pan, 155. A Moja le encanta aplicar el 155 para nada. O sea, quiere aplicar el 155 en una región porque haya habido un señor que ha ido y ha dado un discurso. Pero bueno. Volviendo al tema, estábamos hablando de si se acaba o no el proceso, sí, señoras y señores. Y me encanta que el Partido Popular dice, no, hombre, este gobierno es un gobierno nacionalista más, que para ellos el nacionalismo solo existe si es independentista. El Vox no es nacionalismo, por ejemplo. Dice que va a ser un gobierno nacionalista más porque está apoyado con Esquerra Republicana. Pues señores, el gobierno anterior de Esquerra Republicana era un gobierno españolista porque estaba apoyado en el PSOE. Y en sumar. A ver, un poquito más no sé, de seriedad en el debate. Obviamente no va a ser un gobierno secesionista, ni independentista, ni nacionalista. Y ya habla de nación. Bueno, ella habla de nación porque el estatuto habla de nación. El estatuto no habla de nación. No, ¿de qué habla? De nacionalidad. Como la Constitución. Eso es. Vale, nacionalidad que se relaciona con la nación. Vale. El estatuto habla de nacionalidad, si quieres que diga eso. No sé, nos podrá parecer. El estatuto que habla de nación. Escúchame, Moja, por favor. Te podrá parecer verdad o mentira que cuando la Constitución habla de las diferentes nacionalidades que componen el Estado, hable o no hable de plurinacionalidad. Nos podrá parecer una cosa u otra. Pero que una persona utilice la palabra nación o utilice la palabra país, no le convierte en independentista. Le convierte en independentista que diga mañana hacemos un referéndum país. Un poquito de, no sé, de seriedad, repito, en el debate. Salvador Illa no es un presidente nacionalista, ni es un presidente catalanista, bueno, catalanista sí, pero qué va a decir, no independentista, ni va a ser tampoco un delegado del PSOE en Cataluña, como dicen los independentistas de Junts. Salvador Illa es un presidente, para empezar, que lo eligió el pueblo catalán, y es un presidente de carácter progresista, que fue un gobierno de carácter progresista, con dos formaciones de carácter progresista, y que va a dialogar, entre otras formaciones, con una formación de carácter progresista, como es la candidatura del candidato popular, que es la CUP. Dejemos de pensar en que esto va de banderas. Esto va de políticas. Salvador Illa no es un traidor por pactar con los partidos políticos de la izquierda catalana. Ni la izquierda catalana es traidora a no sé qué idea del independentismo por pactar con la izquierda española. Esto va de que hay un grupo de 3 partidos políticos que quieren hacer políticas de izquierdas en lo que ellos consideran que es su país. Ya está. Esto va de 3 formaciones que quieren un país progresista. Ya. No va de si ahora Illa es independentista o de si ahora el independentismo de izquierda se ha vuelto españolista. No, eso va de 3 partidos que han formado un gobierno para gobernar. Bueno, un partido va a formar un gobierno con 2 socios que quieren gobernar en clave independentista. Dejen de darle vueltas si esto es o no es una cesión del independentismo o eso no es una cesión del PSC, que ha cedido todo, se han hecho gobierno de izquierda. Ya está. Y solo para terminar, yo considero que sí, el progresismo acaba con eso, porque hace 7 años no veríamos a Esquerra Republicana, que no es que pactase con Junts per Catalunya, es que iba en las listas de Puigdemont. El Junts pel Sí era una coalición entre los que hoy es Junts per Catalunya y los que ahora es, lo que siempre ha sido Esquerra Republicana. Iban en las mismas listas electorales, que ya hay mucho, ¿eh? Esto es como si el PSOE y el PP fuesen juntos a la elección, por un único objetivo, en este caso el referéndum. En ese momento en el que Esquerra iba con la derecha independentista solo con el único objetivo de independizarse, ahora ha pasado muchísimo. Pasa muchísimo en el que la izquierda independentista ha hecho una cosa que para mí es no sé, un triunfo para su pueblo, que es posicionarse con la izquierda y hacer que la izquierda independentista pueda gobernar con la izquierda no independentista. Y eso simboliza efectivamente el fin del procesismo, que Junts per Catalunya no haya conseguido ganar con la promesa de que Puigdemont volvía. Es un fracaso del procesismo, que Puigdemont tampoco movilice tanto como cree. Es un fin simboliza el fin del procesismo y lo es y ya está. Y dentro de 4 años probablemente Puigdemont no se presenta a la elección. Dentro de 4 años probablemente Junts per Catalunya no se llame Junts per Catalunya. Entonces dejemos de pensar en que el progresismo sigue siendo lo mismo que era en 2017 y pensemos en otros marcos. Me pedí antes la palabra Miguel y después Moja. Bueno, con respecto al tema del procesismo, yo creo que no ha muerto. O sea, el procesismo no ha muerto porque un movimiento y miembros de este carácter no muere de un día para el otro. Pero es verdad que se ha visto muy debilitado. Se ha visto ya que Puigdemont no da la cara. Y se ha formado un gobierno en Cataluña. Se ha formado un gobierno que es
digan lo que digan, si bien no será separatista totalmente, es por lo menos nacionalista catalán, eso es evidente. O sea, su signo principal, aparte del progresismo, es el nacionalismo catalán, pero no es de carácter separatista como es si hubiera sido con Puigdemont. Yo creo que si hubiera sido con Puigdemont se hubiera dado un giro más al separatismo. Ahora mismo son nacionalistas. ¿Por qué no pueden ser totalmente separatistas, pero sí son nacionalistas? Bueno, basta con ver los acuerdos que han firmado previamente para darse cuenta de su punto ideológico. Vemos que entre los acuerdos hay, digámosle, un inicio de una especie de nuevo sistema fiscal para Cataluña, que lo que va a hacer es básicamente aumentar su propia fiscalidad. Vale, Miguel, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Ya que no te vienen muy bien las palabras, te esperas un poquito, que justamente el tema que quiero abrir luego, vas por otro lado y luego te pregunto por ese asunto, que lo voy a abrir en 5 minutos. No te adelante. Sobre el procesismo, sobre la vuelta de Puigdemont, ¿algo que decir? Básicamente, el procesismo se ha visto debilitado, francamente debilitado, pero sin embargo yo creo que el procesismo no ha muerto. Son ahora mismo un movimiento muy imprevisible que ya hemos visto que Puigdemont está dispuesto a cualquier cosa y sabe Dios si dentro de 5 meses vuelve y hace un lío o no sabe lo que va a pasar, no sabe si puede llegar a haber de nuevo manifestaciones porque haya catalanes descontentos con ella, que haya catalanes descontentos con la huida de Puigdemont. Puede pasar muchas cosas en Cataluña. Ya sabemos que en Cataluña hay muchísimas fracciones. Los catalanes ahora mismo están muy fraccionados. A pesar de que se haya conseguido formar un gobierno que contente hasta cierto punto a buena parte de los catalanes, pero los intereses siguen estando allí, siguen siendo muy diversos y puede dar lugar a una fractura entre los propios catalanes y que puede llevar a manifestaciones y a problemas. Pero sin embargo, yo creo que en estos momentos el procesismo está bastante debilitado y si sigue así, sí que puede llegar a morir políticamente. Moja, breve. Procesisme, Samuel, procesisme. ¿Cómo te gusta hablar en catalán? Diciendo president, diciendo procés. Efectivamente, ¿algún problema? Se nota que no te gusta la lengua española y te vas Yo mucho hablo la lengua española mucho, ¿eh? Nos llevo 1 hora hablando en castellano. No sé si has notado que tengo algún problema en hablar en castellano. Yo creo que lo estamos entendiendo bastante bien. Sí. Llevo 20 años hablando en español, ¿eh? Pero bueno, a lo que iba. Esto lo que es, lo vuelvo a decir, es un teatro, evidentemente, pero que va a suponer unos 4 años de parón, de paréntesis, para luego volver al caos, más o menos como lo que pasó en la dictadura de Primo de Rivera, que supuso un paréntesis de orden, pero que luego se volvió al caos total. Pues algo parecido va a pasar ahora mismo, que va a ser estos 4 años de paréntesis de ella, pero que luego va a significar un aumento masivo de independentistas, porque ella, pues, es lo que se va a dedicar a hacer, se va a dedicar a alimentar ese independentismo que va a subir. Lo mismo que está haciendo el PP en Galicia, que está aumentando al monstruo del BNG, que se lo va a acabar comiendo. Y por desgracia eso vamos a tener que aguantar en España. Qué pena que seamos la única nación de Europa que permite estas tonterías. Qué pena más grande. Porque si fuéramos como Francia, como Alemania o como Polonia, pues evidentemente esto no lo permitiríamos. Si fuéramos al menos tan decentes como países, democracias y ejemplos como Ucrania, por ejemplo, como Suecia, Noruega, Islandia, Finlandia, jamás permitiríamos la Unión Soviética. Es que le falta decir eso. Referéndums de secesión. Y pues eso diríamos. Hablando de la Unión Soviética, Pedro Sánchez, me acuerdo que Pedro Sánchez le dijo a Pablo Iglesias que le dijo literalmente: tú defiendes el derecho de autodeterminación porque tu modelo es el de la Unión Soviética. Palabras de Pedro Sánchez, no de ningún fascista. De Pedro Sánchez en el debate. La Unión Soviética era una precisamente. En el debate de las elecciones generales de cuando se sacó a Rajoy con la moción de censura. La Unión Soviética no era precisamente un país con poco territorio, ¿eh? Que dejase que se fuese cualquiera.
Vamos a abrir un último tema, que es el melón que abría antes Miguel, de la financiación. Como lo habías abierto tú, te voy a dejar la palabra. Muy breve, porque quiero que lo hablemos todo en 10 minutos, ¿vale? Intentar ser breves. Bueno, básicamente el tema de la financiación, básicamente se ha abierto una especie de camino hacia una financiación singular. Se puede llegar incluso, si se dan los pasos correctos, a un régimen de carácter foral como el que hemos visto en Navarra o en Euskal Herria. Ahora bien, no digo que todavía sea así, pero que puede llegar a serlo. ¿Eso para qué se da de este modo? De este modo se da para qué. Pues precisamente porque se busca calmar las aguas del separatismo, se busca pasar de un separatismo a un nacionalismo. Yo creo que esa es un poco la intención. ¿Por qué? Pues si tú le das a la gente la capacidad de decidir más sobre sus impuestos, evidentemente la gente te lo va a empezar a agradecer. ¿Qué es lo que sucede aquí? También, ¿qué es lo que sucede aquí? Que eso da lugar a que el gobierno, si se llega a dar esa situación, el gobierno español tenga que replantearse todo el modelo financiero autonómico. Eso es un melón aparte, pero eso es, digámosle, algo que puede cambiar la situación de Cataluña porque el separatismo, digámosle, que se llegue a calmar, como ya he dicho. Aparte de eso, la segunda clave de los acuerdos entre Esquerra y PSC ha sido básicamente el impulso de la lengua catalana. Yo, si bien estoy de acuerdo con que en Cataluña hay que hablar catalán normalmente, o sea, es por lógica en Cataluña, esto siendo una lengua cooficial en su región principal, hay que hablar. Vale, entiendo que en todas las regiones de habla catalana tradicional se hable. Ahora bien, me gustaría que esto no se convirtiera en una especie de imposición a todos los territorios que no sean de habla catalana tradicionales. Es decir, que no vengan aquí un catalán a exigirnos que le hablemos en catalán, sino fuera de Eso ni Cataluña. está ni se le espera, Miguel. Esto para los que Sobre todo porque hay algunas personas que se ponen a hablarnos fuera de Cataluña, a hablar catalán y esperando que la gente le entienda. Cuando en el resto de España no se debería esperar algo así. Se debería esperar simplemente a regiones de habla catalana. Y eso lo que da pie es a cierto rechazo de parte del resto de la autonomía. Ahora bien, evidentemente eso sería un despropósito que se hiciera, que se intentara imponer donde no se habla tradicionalmente, pero aparte también es un despropósito que si alguien por lo que sea no sabe, llega por alguna razón de la vida a Cataluña y tiene que aprender catalán allí para poder dialogar allí con la gente, que se le discrimine por ello. Yo creo que esos puntos se deberían mirar mucho de que no se llegue a producir eso, porque es un punto de fricción muy fuerte que daría pie a muchísimos problemas con Cataluña y que yo creo Miguel, que... pero eso que tiene que ver con el acuerdo entre el PSC y Esquerra. El acuerdo entre Precisamente PSC y porque Esquerra es potenciar la lengua en su comunidad. Uno de los puntos del acuerdo es potenciar la lengua catalana en su unidad, pero sabemos bien dos cosas. La primera, que los catalanes tienen, o los pro-catalanes, o la gente amiga de los movimientos catalanistas, ¿no? Por ejemplo, tú me has llegado a hablar en catalán a mí y esperando que yo te entienda algo. Yo te he dicho buena tarde, Miguel. Sí, pero ya es hablar en catalán, quieras que no, en un momento dado, Cuidado, que no entiendo, pues no entiendo puede dar lugar a reacciones diversas en el resto de la autonomía. Y quieras que no, esto yo creo que no es algo que deseen los catalanes, de verdad. Creo que eso no lo van a pretender. Y aparte, el de potenciar, no sé hasta qué punto querrán potenciar el catalán en Cataluña. Yo veo bastante bien que lo potencien, pero sin discriminar a quien recién llegue y por lo que sea no se le haya dado una educación catalán, que se le dé allí la educación adecuada en catalán para que pueda hablar adecuadamente allí. De eso va el acuerdo. Vale, gracias por tu intervención, Miguel. Voy a hablar yo porque me da mirada. Vale, Moga. Te voy a silenciar porque esto es una dictadura comunista. Le hemos tirado toda la intervención de Miguel silenciándole y él abriendo su micrófono. A ver, os cuento.
No sé qué mal hay que se pueda hablar catalán, vasco, gallego en el resto de territorios del Estado. Es cultura, Miguel. O sea, entiendo que te pueda parecer que es innecesario, pero ya lo hablamos aquí además en este programa. No me parece tampoco que sea ninguna locura que las 4 lenguas que son o que gozan de cierta oficialidad en ese Estado se puedan hablar en el conjunto del Estado poco a poco para que no por facilitar la comunicación, sino entre otras cosas porque puede ser un elemento unificador, pero bueno, ya otro día entramos en ese debate, pero desde luego ese debate no es el que está en el PSC y ni muchísimo menos en Esquerra. Al hilo de la financiación, sí, debe abrirse el melón de la financiación en el conjunto del Estado, sí. Que lo abra Cataluña, al fin y al cabo, es lo normal. Sería esperable, sería muy bueno que el gobierno de España, sobre todo un gobierno progresista, sobre todo un gobierno que está formado por varias formaciones de carácter territorial, y no me refiero a las formaciones independentistas, me refiero a Compromís, que está dentro de Sumar, que es de carácter valenciano, me refiero a MES, que es de carácter, bueno, a un partido aragonesista, que está, la Junta Aragonesista, perdón, que es un partido que está también en Sumar y tiene un diputado, me refiero también a MES de Illes Balears, que también está en Sumar, incluso Iniciativa por el Pueblo Andaluz, que aunque no tiene escaño también está en Sumar. O sea, sería entendible que una formación política, además que es una coalición de varios partidos, entre otros, por ejemplo, en Madrid, que son de carácter territorial, que algunos de ellos tienen ministro, como esta última formación, sería entendible que este fuese el gobierno que abriese ese debate, mucho más con el PSOE, que es un partido federal, que tiene la federación aquí en Andalucía, que siempre se ha quejado de la financiación. Sería entendible, pero parece normal que lo abra Cataluña. Ahora voy a entrar en el debate de lo que propone, bueno, del pacto entre PSC y Esquerra, pero quiero seguir con el melón a nivel general. Todas, absolutamente todas las comunidades del Estado español están mal financiadas. Cuando dice Cataluña está infrafinanciada, sé que duele, porque además tú miras las cifras y no es de las comunidades menos financiadas, pero siguen estando infrafinanciadas, según la ley de financiamiento de las comunidades autónomas, donde tienen que ir en función de la renta, pero también en función de la cantidad de gente que hay. Sí, puede estar infrafinanciada, igual que está Andalucía, igual que están las 17 comunidades autónomas de este Estado. Más allá de ahí, sí, todas tienen sus reclamaciones, todas necesitarán más financiación, todas tendrán exigencias en cuanto al nuevo modelo, eso es obvio. No creo que el modelo tenga que ser el de que cada uno se quede con su dinero, en este caso sí por solidaridad con aquellos territorios que tengan menos ingresos, aunque en cierta parte sea un modelo desde dos perspectivas que no me desagradan. En una perspectiva, por ejemplo, por el ámbito fiscal. Dentro del Estado español no es normal que los hoteles de Andalucía, que llenan Andalucía de, bueno, los pisos turísticos también, que llegan a Andalucía de turistas, que llenan Andalucía de gente, en fin y al cabo, si los inmigrantes producen delincuencia, producen inseguridad, porque hay más gente a las que hay que controlar, los turistas también, porque hay más gente a las que controlar, te llenan aquí, pero los ingresos que generan los turistas, esa riqueza que generas, la tributas en Madrid. Entonces a mí no me estás dejando riqueza, te la estás dejando tú en Madrid, porque pagas menos. Y por otro asunto, hombre, ciertamente el pacto en Cataluña pues, puede significar la apertura de una confederacionalidad del Estado español, lo cual ahora mismo no está sobre la mesa, pero ojalá lo estuviese. Y es que este país efectivamente fuese un país de países, Miguel, esa moja, perdón, que te da mucho miedo, pero efectivamente podemos ir ahí y no va a pasar nada. Cataluña, Andalucía, España, Galicia, incluso Euskal Herria, incluso Valencia, si quiere ser un país, podemos convivir perfectamente dentro de una república, si puede ser, de carácter confederal, dentro de un mismo Estado. No va a haber ningún problema. Y si se hace eso, no es el gobierno de Madrid, de este Madrid, el que dice, toma Andalucía, tú vas a tener estas competencias. Es Andalucía el que dice, de mis competencias yo te dejo esto. Eso, que es un poco la misma esencia de los que han pactado PSC y Esquerra, no está mal, pero desde luego este no es el camino. Si intenta hacer todo eso a la izquierda, que no se queje si el ejército se levante. Pues el ejército no se puede levantar porque lo que tiene que hacer el ejército es hacerle caso al gobierno que ha sido elegido por las urnas. Ya está. Pero bueno, si se levantan por de otro general, no se quejen. Si están rompiendo el país. El ejército no se puede levantar. El ejército tiene que cumplir las órdenes del ministro de Defensa. Déjame una frase teóricamente, más. Pero no prácticamente. Dejarme una frase más. Aquí no va a haber tampoco, no se va a romper España, no se va a romper el principio de equidad, de igualdad, no va Andalucía a caer en la pobreza porque Cataluña no nos dé su parte de dinero, porque no va a pasar. No va a pasar
porque esto no se va a aprobar en el Parlamento de Cataluña, y en el hipotético caso de que solo se aprobase en el Parlamento de Cataluña, ahí sí habría legitimidad para imponer un 155, porque ahí sí sería Cataluña haciendo por unanimidad algo que depende de una ley estatal como es la financiación del Estado. Debe aprobarse en el Congreso y no hay números para que se apruebe en el Congreso, porque los diputados de Paje yo creo que aquí sí van a votar en contra, los diputados probablemente de Juan Espada van a votar en contra, los diputados probablemente de Aragón o de cualquier otra comunidad van a votar en contra. Pero más allá del PSOE, que es una formación política mucho más unida, en Sumar sí hay independencia en cuanto al voto. Compromís tiene libertad para votar que no, y Compromís ha dicho que votaría que no. La Junta Aragonesista ha dicho que votaría que no. Hay varias formaciones políticas que votarían que no. A que Bildu diga y nosotros por qué no. A que el diputado del BNG diga y nosotros por qué no, no sale. Entonces están los diputados del PSOE andaluces, los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha, están los diputados de Sumar en Valencia, están los diputados de Sumar por Aragón. Probablemente incluso el diputado de Sumar, que es del partido Sumar, que es de Andalucía. Incluso los de Izquierda Unida, porque no creo que Izquierda Unida pueda volver a Andalucía después de haber votado esto. Hay tantos diputados que podrían rechazar esto que del Congreso no se va a aprobar. Tanto que se dice que esto es un engaño. Ya no a Esquerra, sino a las bases. Porque recordemos que esto lo ha aprobado la base de Esquerra Republicana. Entonces, lo más lógico, y que muchos analistas lo han dicho, y que se pueda reflejar porque el PSOE no ha hecho público ningún pacto, solo lo ha hecho público Esquerra, y eso no suele pasar, es que esto haya sido un pacto en el que se ha dicho, bueno, tú di esto a tus bases, que esto tus bases sí la van a aprobar, y a partir de ahí trabajamos nosotros. Yo creo que esto no se puede aprobar, no hay forma de que se apruebe, creo que Esquerra lo sabe, y creo que el PS lo sabe, y creo que esto simplemente es un engaño a las bases de la militancia de Esquerra Republicana para que acepten una investidura. Ya está. No se va a romper España, señores, tranquilos, pero que quizá el modelo que se plantea no sea incluso tan malo, pero eso ya se tendrá que debatir en otro momento. Y yo creo, y eso lo voy a remarcar, que se tiene que abrir el melón de las financiaciones autonómicas, que no hay ninguna comunidad autónoma bien financiada. Moja todo lo breve que puedas, aunque no te lo puedo exigir yo, pues me he tirado 7 minutos hablando. Moja y cerramos. No hay nada. Moja y nos vamos. Bueno, eso de que todas las comunidades autónomas están infrafinanciadas me parece un engaño. Si es verdad que todas están infrafinanciadas, ¿por qué a Cataluña se le da cada vez más y más? ¿Por qué? Porque es un monstruo al que no para de alimentarse. Y si todas están infrafinanciadas, suprimamos las autonomías, suprimámoslas. Si no sirven, pues las suprimimos y hacemos un Estado políticamente centralizado y administrativamente descentralizado a través de las provincias, de las delegaciones de gobierno y de las diputaciones provinciales, las subdelegaciones, perdón. Y eso que decías, por ejemplo, que los turistas, todos del dinero de los turistas, bueno, empezar a comparar turistas con inmigrantes me parece de locos, porque los turistas vienen con educación y con ganas de invertir en el Estado y los inmigrantes, en su mayoría ilegales, vienen con ganas pues, de chupar del Estado y con la educación del siglo XV. Todas las comunidades autónomas también has dicho que se quejan de que Madrid les roba. Mi pregunta es... yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Has dicho que el dinero de los turistas se quejan de que Madrid les roba. Nos quejamos los andaluces de que por el dumping fiscal hay empresas andaluzas que tributan en Madrid. Cuando reciben el dinero de los vascos y cuando recibe Andalucía el dinero de los vascos, de los aragoneses, de los asturianos, de los gallegos, ahí no le están robando ellos. Os he dicho que las comunidades autónomas crean, por encima de todo, crean división, crean enfrentamiento entre españoles. Que ya no somos españoles en un país, sino que somos vascos, catalanes, andaluces, gallegos. Claro, eso ha creado división. Esto hace 40 años no ocurría. Y también has dicho que con una dictadura, por cierto, con una dictadura. Aprende a contar. Hace 40 años era 1984, aprende a contar. 84, vale, cuando había prácticamente una unión entre PP y PSOE para que cuando había una mayoría absoluta de Felipe González. Sí, pero había realmente una unión, aunque y no solo hace 40 años, hace 45, hace 50, hace 55, hace 60, hace 65 y 70 años. Igual soy de letras y no sé mucho, pero hace 60 años sí que estábamos en una dictadura, ¿no? Ahí las dado, sí. Ahí sí, ¿no? Ahí sí. Pero había unidad.
Pero Había hace unidad, 40 años, claro. incluido hace 40 años, hace 40, hace 35 también, hace 30 años también, había españoles. ¿Qué ha Pues hace pasado? 30 años también había comunidades autónomas. Había Hace comunidades 30 años autónomas, y hace pero claro, 20. pero se venía de un sentimiento de pertenencia a una nación. ¿Qué pasa? Que los partidos tradicionales han ido alimentando ese federalismo y ese autonomismo que han llevado a España a prácticamente la ruptura. Y ese debate de confederalidad, para empezar, no lo permite la Constitución, porque recordemos que la Constitución y el Constitucional anularon el Estatuto de Autonomía de Catalán por referirse a Cataluña como nación. Y eso es lo que digo que las autonomías han roto la convivencia. Tú al ir y decir que Cataluña es una nación, pues hombre, pues vas creando división poco a poco, pasándola entre generaciones. Por tanto, por eso las generaciones de hoy, tanto vascas como catalanas, son tan intolerantes, son tan antiespañolas y son como son. Esto, evidentemente, se lo reprocho, no solo se lo reprocho a los gobernantes actuales, sino al bipartidismo criminal, al bipartidismo que ha roto España, porque tanto el Partido Popular como el Partido Socialista son culpables de lo sucedido. Y parte de la culpa, no toda, una pequeña parte de la culpa la tiene el expresidente Adolfo Suárez, que fue quien empezó todo este chanchullo, que recordemos que Blas Piñar se lo reprochó en el Congreso, le dijo toda esta patraña estúpida que pretendes crear. Y con lo que dije yo, con lo de que todo presidente autonómico junto con el delegado de gobierno es el máximo representante del Estado ordinario en la comunidad autónoma, lo dijo también Blas Piñar, dijo: está bien un presidente autónomo, está bien tener un presidente autonómico que sea el representante del Estado ordinario en la comunidad autónoma, pero todo cambia cuando ese supuesto representante del Estado, ese presidente autonómico, empieza a usar trámites legales para convertir a esa comunidad autónoma en un Estado. Ahí, eso es un motivo para suprimir, para no votar a favor del Estado autonómico. Y esto es lo que dijo Blas Piñar, con lo que coincido totalmente. Las autonomías han enfrentado el dinero, no solo han enfrentado a los españoles ideológicamente, sino también en materia fiscal, porque recordemos que una comunidad autónoma tiene más impuestos que otra. Cataluña tiene 13 impuestos propios, mientras que Madrid no tiene ninguno, mientras que Euskadi tiene 2 o 3, mientras que Andalucía tiene 5. No hay por dónde cogerlo, no hay por dónde cogerlo. Las leyes fiscales deben ser iguales para todos. Por ejemplo, aquí tenemos un concierto económico vasco también, creado en los tiempos que hubo por los carlistas, apoyado por los carlistas, que también acaba con la igualdad de los españoles. Pero es lo que tenemos que aguantar. Ya repito, qué pena que no seamos como la República Federal Alemana, que se llama federal, pero que es bastante unitaria en cuanto a nación y en cuanto a convivencia. Pues muchas gracias, Moja. Nosotros nos vamos por hoy. Ya hemos hecho una horita de programa. Ya veis que Kiko hace 1 hora y media, yo hago 1 hora. Que hay que descansar, hay que hacer que el público descanse. Gracias, Miguel. Gracias, Moja. Fascista número 1, fascista número 2. Muchas gracias por venir. Nosotros nos vemos dentro de 2 semanas con el último programa de la charla de los independientes, donde me voy a tirar toda la hora haciendo publicidad de que efectivamente la Diana vuelve el día 8 de septiembre. Así que no lo perdáis. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a todos los que nos habéis visto. Y hasta dentro de